Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al circo de la física, el circo de la entropía. Vamos a seguir un poquito con el tema. Se me ha vuelto a borrar la pizarra anterior. Pero bueno, os resumo aquí en grosso modo. Habíamos hablado de un proceso a lo largo de un ciclo. Este era el diagrama PV. Y vamos aquí a ponernos una diabática, isoterma, adiabática y otra isoterma. Bueno, en cualquier caso, aquí metíamos calor, aquí sacábamos calor. Todo fácil, todo sencillo y para toda la familia. Lo que habíamos visto era que para un proceso reversible, lo que teníamos era que la suma de estas relaciones en I de los calores con respecto de las temperaturas correspondientes para cada uno de los miniciclos que habíamos hecho, miniciclos de Carnot, cada uno de ellos, nos iba a dar que en un proceso reversible esta suma era igual a 0. Vale. Y en un proceso irreversible, esta misma suma tenía que ser menor que 0. Vale, de aquí podemos sacar varias cosas. La primera que vamos a sacar es, bueno, en general, yo siempre voy a tener que esta suma de aquí va a ser menor o igual a 0. No puede ser mayor que 0 porque entonces tendríamos un rendimiento mayor que el de la máquina de Carnot, recordad. Y recordad que eso es imposible. No podemos tener un rendimiento mayor que el de la máquina de Carnot. Vale. ¿Qué es lo que estamos viendo en este tipo de procesos? Pues me vais a permitir que yo diga una cosa. A ver, si yo tengo, vamos a poner un proceso reversible. Yo lo que puedo decir es, en un proceso reversible, esta suma va a ser 0. Por lo tanto, hay una cantidad, existe una cantidad que no varía a lo largo del proceso. Perdón, he dicho una cosa que no varía, no a lo largo del proceso, perdón, ¿eh? Estoy aquí sumando todos los elementos. Perdón. Que no varía cuando cerramos el proceso. Vale. Esa cantidad. Sí, recordad un poco que esto es un poco como lo de la energía interna. La energía interna no varía. Porque la energía interna, por ejemplo, para un gas ideal depende de la temperatura. La temperatura al principio y al final es la misma y por lo tanto la energía interna no varía, ¿vale? Pero sí os había dicho que si yo me muevo de aquí a... Bueno, aquí no, pero si me muevo a otro punto, por ejemplo, a este punto de aquí, la energía interna sí ha variado. Pues algo similar pasa con esta cantidad, ¿vale? Yo voy a tener que, en general, para todo el ciclo no varía, pero a lo largo del ciclo sí varía. Y esta es la cantidad que vamos a definir como entropía, es decir, vamos a meter aquí una diferencial de S, que es la entropía, y va a ser igual a la delta de Q con respecto de T. Esto es lo que definimos como la entropía en un proceso reversible. En general, sí es como se define la entropía, pero estamos hablando de procesos reversibles, luego hablaremos de procesos irreversibles. Vale, vamos a hacer un pequeño dibujito aquí, un poco diferente, para ilustrar un proceso. Yo me voy a poner aquí en un punto que vamos a llamar A y voy a ir hasta otro punto que vamos a llamar B. Vamos a ir por esta ruta de aquí. Vale. Vamos a trasladar nuestro punto B. Vamos a ir por esta ruta que vamos a llamar la ruta 1. Y luego, también haciendo un proceso reversible, vamos a volver haciendo esta otra ruta de aquí, la ruta que vamos a llamar 2. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a tener que yo empiezo en un punto y acabo en otro punto, no el mismo,
¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que la entropía que voy a calcular entre A y B, es decir, la variación de S entre A y B, va a ser igual a la suma de los calores, digamos, de los microcalores que vamos a meter aquí, y por lo tanto voy a tener una integral entre A y B de esto. Esto es la definición de entropía para un proceso, ¿vale? Estoy haciendo un proceso reversible, ojo. Porque luego viene cuando hacemos procesos irreversibles y se lía todo el asunto, ¿vale? ¿Qué es lo que yo voy a hacer después? Pues voy a decir, vale, pues lo que vamos a hacer es ir después desde el punto B hasta el punto A. Es decir, una variación de entropía entre B y A por el camino 2. Y lo definimos de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues sabemos que en un ciclo reversible la variación total de entropía tiene que ser 0. Y sabemos que la variación de entropía por el camino 1 es esta y por el camino 2 es esta. Por lo tanto, esto va a ser la suma de ambas entropías, es decir, desde A y B tenemos esto, es decir, este es el camino 1, esto es a lo largo del camino 1 y esto es a lo largo del camino 2. ¿Qué vemos aquí? Que esto es igual a 0 y que por lo tanto podemos igualar ambas cantidades. Es decir, vamos a tener, porque fijaos que tenemos que cambiar los límites de integración. Y tenemos que la variación de entropía del proceso entre A y B es igual a la variación de entropía en el proceso BA. ¿Vale? Es por eso que nos queda 0. Es una variable de estado, sin más. Todo bien cuando el proceso es reversible. Todo muy bonito. Ahora viene cuando es la liada. Es decir, ¿qué pasa cuando tenemos un proceso irreversible? Bien, pues para no liarnos mucho, lo que voy a hacer es lo siguiente, que es, voy a coger este mismo dibujo, vamos a hacer el mismo proceso, pero ahora voy a hacer un truco, digámoslo así. Y el truco es el siguiente. El proceso 2, voy a ponerlo en este color, ya veréis. Lo voy a hacer irreversible. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo sabía que para un proceso irreversible, esta suma de los delta Q con respecto de t es menor que 0. Por lo tanto, yo lo que voy a tener es que si yo hago el camino entero de todo esto, es decir, si yo tengo un proceso que es reversible, como este, y un proceso que es irreversible, como este, y los junto, todo el proceso se va a hacer irreversible. Por lo tanto, voy a hacer aquí una expresión que es esta. Esto simplemente no os liéis, ¿vale? Voy a ponerlo así. Esto lo que significa es que estamos integrando a lo largo de todo el ciclo. Simplemente es una forma de escribir las cosas, ¿vale? Esto sería un poco más o menos equivalente, más o menos, a escribir la integral de esto entre A y A, ¿vale? Pero queda raro, es como raro, porque tienes que ya estar fijándote de que esto sea de una manera determinada para que no de cero, entonces, vale, vamos a quedarnos con esto. Entonces, este proceso entero es irreversible, ¿vale? Esto es el proceso completo.
Vale, ¿a qué va a ser igual esto? Pues vamos a tener por un lado una parte que es un proceso reversible entre A y B, que sabemos expresarlo porque es de esta manera. Digamos, esto es el proceso 1. Voy a escribir aquí directamente reversible más el proceso 2, que va a ser entre B y A, de los calores implicados con respecto de T en un proceso irreversible. Y esto sabemos, porque lo tenemos aquí de la desigualdad de Clausius, esto va a tener que ser menor que 0. Pero, por un lado, sabemos que esto de aquí es delta de S a B, es decir, es lo que varía la entropía entre el punto A y el punto B en un proceso reversible. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, pues tengo aquí que la entropía entre A y B en el proceso reversible más esta integral es menor que 0. Vale, pues yo ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, es decir, voy a coger y voy a pasar esto al otro lado y como voy a cambiar de signo le cambio la dirección a esta desigualdad y por lo tanto lo que voy a tener es que la entropía entre S, A y B, perdón, S a S no, A y B. Es la clave. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier proceso que llevemos a cabo, la variación de entropía va a ser mayor que la integral para un proceso reversible. Vamos a ver si me explico. Bien, ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a aparcar esto un momento. Voy a juntarlo con lo que habíamos calculado antes. Es decir, esto de aquí. ¿Qué es lo que vamos a tener al final? Que para cualquier proceso, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Lo que yo voy a tener es que la variación de entropía entre dos puntos siempre va a ser mayor o igual que esta integral. En el caso de que sea igual, significa que el proceso es reversible. Si es mayor, significa que el proceso es irreversible. Esto es el enunciado matemático del segundo principio. Si os fijáis, a ver, aparte de las matemáticas que pueden ser un poco liosas, porque bueno, primero pues tenemos que mirar qué sucede en un caso reversible, sí que es verdad que yo entiendo que pasar de tengo una suma discreta de elementos a tengo una suma diferencial, la cosa pues se puede complicar un poquito, vale, de acuerdo, pero lo que digo, pensad un poquito en micromaquinitas de Carnot, de procesos reversibles e irreversibles. Esto que hemos hecho aquí con este proceso, esto de aquí es un poco más abstracto, pero no deja de ser diferente, ¿vale? Imaginaos que en vez de tener una máquina de Carnot así, lo que hemos hecho es una parte entre, por ejemplo, este punto y este punto, un proceso reversible, y entre este punto y este punto, un proceso irreversible, ¿vale? Lo que estamos haciendo es el truqui, simplemente, de coger y decir, vale, pues una parte es reversible y tengo una variación de entropía, ¿vale? Esta la puedo calcular de forma exacta. Entonces, ¿qué habíamos hecho? Pues habíamos cogido, como sabíamos calcular esto de forma exacta, lo que hemos hecho ha sido coger un proceso cíclico, un ciclo, donde la mitad es reversible, sabemos calcularla, es decir, sabemos calcular esto de aquí porque es igual, ¿vale? Y esta otra parte que, digamos, no sabemos calcularla. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido manipular matemáticamente y ahora sabemos que para un proceso que es irreversible, siempre la entropía va a ser mayor que esta integral, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo hemos hecho esto? Juntándolo con la igualdad. Aquí hemos puesto mayor o igual y a correr.
Bien, pues ya tenemos esto. En los próximos vídeos vamos a hablar de la entropía para varios procesos. Ya vamos a meternos también, vamos a juntar esto con la primera ley de la termodinámica. Vamos a ver procesos isotermos, vamos a ver expansiones libres y vamos a empezar a ver otra vez estos logaritmos neperianos que suelen acompañar siempre a la entropía y que nos van a acompañar de aquí para siempre cuando hablemos de entropía. No os lo perdáis.